Síguenos en Instagram, @Factores de Poder. Regresamos con Agárrate. Bueno, anoche el equipo de Agárrate estuvo en el evento de Elite Centre at Doral, ese edificio que está creciendo en el Doral de locales comerciales, de oficinas, bellísimo. Ya está terminado el sótano, el estacionamiento para visitantes. Eso no existe en el Doral, un edificio de oficinas con sótano de estacionamiento. Va a ser un edificio totalmente inteligente y los precios que tienen ahora son de preventa, así que comunícate con ellos y visítalos para que veas la maqueta y todas las posibilidades que tienes para desarrollar tu negocio en Elite Centre at Doral. Bueno, ya finalmente, después de que él ha hecho un periplo por todos lados, llegó aquí a esta mesa Antonio Ledesma. Gracias, Antonio. Gracias a ti. Es mejor ser el último que el primero, porque ya yo sé lo que te preguntó todo el mundo, sí, y aquí te vamos a preguntar otras cosas. Si no hubieses hecho ese comentario, es que no eras Patricia Toledo. La auténtica, la original, la única. Pesadez. Te faltó decirme esa pesadez. Esa pesadez porque tú sabes muy bien que la primera entrevista que vimos al salir de la cárcel, desde que cuando llegué de Bogotá a Madrid, fue precisamente a Factores de Poder. Así es. Bueno, vengo del comentario de lo que ocurrió ayer, Antonio, y que tiene incluso relación con lo ocurrido contigo. Estos muchachos desesperados que tomaron esa decisión ayer, estos jóvenes oficiales venezolanos que tomaron la decisión ayer de fugarse, uno de ellos murió, tenemos la información de que fue ajusticiado y ya el régimen está tratando de descalificarlo diciendo que se suicidó, acorralado. Bueno, estas cosas que pasan, fíjate, estos muchachos, ayer 9 muchachos intentaron fugarse cuando se supone, Antonio, que hay una reunión en República Dominicana para resolver los problemas del país. Así creerían ellos en el resultado de esa reunión, ¿no? Todo ser humano lucha por su libertad. Además, esa es una condición natural, intrínseca a un ser humano. Y en este caso, esa obligación es mayor. Uno se siente como preso político, como perseguido, compelido por la misma situación que nos encarcela a buscar esa libertad. Pues nosotros no estamos sometidos a juicios en el marco del debido proceso. En Venezuela no hay justicia, en Venezuela no hay autonomía del Poder Judicial. Y estos jóvenes, estos militares, que están siendo acusados de conspiración, como también me acusaban a mí de conspiración, de que quería dar un golpe de Estado, que yo tenía un avión Tucano para volar 10 edificios junto con Julio Borges, porque esa es la parte de la cuestión que se hizo conmigo. Bueno, tampoco estaban siendo juzgados en el marco del debido proceso. Y por eso esa reacción, como fue también el paso que yo di a liberarme, porque yo más que fugarme lo que hice fue liberarme, como lo habrás escuchado que lo he dicho en todos estos programas, sí, por los que me he paseado trayendo un saludo y un mensaje de esperanza a toda la gente que está aquí en Venezuela. Fíjate que tú hablas del diálogo de República Dominicana. Nosotros no somos opuestos a dialogar, porque desde que uno está formándose en la carrera, en la lucha política, desde que uno recibía las clases de moral y cívica en el liceo, donde cursábamos los estudios de bachillerato, a uno lo instruyen sobre la conveniencia de convivir, de la necesidad de respetar la opinión ajena, y eso implica dialogar. Hace rato que estaba en una reunión con más de 300 venezolanos en la Universidad Internacional de Florida, que contaba que uno como alcalde está obligado a dialogar con los sindicatos. Entonces, lo que significa dialogar con los sindicatos cuando uno discute un contrato colectivo, dialogar con los vecinos cuando uno está construyendo o haciendo el presupuesto. Y hay vecinos que quieren que hagamos el asfaltado de las calles, otros que quieren es que hagamos el alumbrado público, otros quieren un parque de béisbol, no, yo quiero un parque de fútbol, no, yo quiero es que hagamos una escuela. Bueno, eso es dialogar. Y colocaba también el ejemplo, porque muchas cosas que uno leía en este encierro, yo me leí un libro de 2 personajes sobre el tema de la transición, Vitar, un escritor de chileno, y ahí hay un relato de todas las transiciones que se han dado en el mundo, la de Brasil, la de España, la de Sudáfrica, por ejemplo. Cuando fueron a dialogar Mandela con de Klerk,
y llega la gente a buscar a Mandela para que fuera a sentarse con de Klerk, una reacción de Mandela, y no, yo no me siento hasta que no se den estas condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Bueno, que regresen los exiliados, por ejemplo, porque muchos de los miembros del Congreso africano, nacional africano, que era el movimiento donde compartía liderazgo Mandela con otros líderes, estaban en el exilio y otros estaban presos, seguían presos. Una de las condiciones fue la libertad de esos presos políticos. Aquí no se habla de eso, Antonio. Aquí no se habla de eso. Aquí por eso aquí más que un diálogo, lo que se está planteado es un proceso de negociación para definir los términos de la salida de Nicolás Maduro. Porque estamos hablando no de un cambio de gobierno, estamos hablando de la sustitución de un régimen, de una narcodictadura. Y no estamos exagerando cuando hablamos de narcodictadura. Y no es una definición que me sale a mí por el fuego que uno siente es que de adversar un régimen. No, además, es una definición técnica. Pero además, ya el mundo que antes se cuidaba mucho, los gobiernos, los dirigentes políticos de otras partes del mundo, a caracterizar al régimen de Maduro como dictadura, ya hablan de que en Venezuela hay una dictadura. Y ya hay denuncias en muchas partes del mundo, en la Unión Europea, aquí en los Estados Unidos, en Canadá, que en Venezuela hay funcionarios públicos que están coludidos con el narcotráfico, que están relacionados con el terrorismo, que han incurrido en espectaculares y asombrosos hechos de corrupción, mientras el pueblo se está muriendo de hambre y la gente se muere porque no tiene medicina. Ahora, Antonio, fíjate, yo desde que comenzamos, bueno, tú saliste en libertad porque tú te la procuraste, el tema se instala Soy Venezuela, siempre tengo a Nitu, que es parte importante de Soy Venezuela aquí, y le digo, a mí lo que me preocupa es que esta gente sigue avanzando a espaldas del país, no les importa. Me refiero específicamente a quienes yo he denunciado como colaboracionistas del gobierno, entre ellos está Julio Borges, está Henry Ramos, que se sientan con el gobierno a darle oxígeno al gobierno. Entonces ellos siguen avanzando, mienten descaradamente porque dicen, por ejemplo, que los presos políticos estuvieron de acuerdo con esa reunión, cosa que el Comité de Presos Políticos, de Familiares de Presos Políticos ha desmentido. Bueno, sectores que han desmentido, que ellos se sentaron y ellos afirman, no, nosotros venimos después de haber conversado. Aquí yo tuve a Mariela Magallanes, una diputada de la causa R que se volvió un 8, como Cantinflas, tratando de dar explicaciones que no podía dar, tratando de convencer a la gente de que sí se consultó para ir a esa mesa de diálogo. Ellos no consultaron, ellos fueron a espaldas del país y ahí están sentados y ahí van a sacar unas decisiones a espaldas del país ilegítimas. ¿Qué vamos a hacer con respecto a eso? Quiero decirte lo siguiente, para ser honesto y darte estas informaciones que por primera vez comento en público. En efecto, a nosotros nos hicieron algunas consultas y hubo reuniones privadas con factores diplomáticos, especialmente de Chile, de México, por ejemplo de Brasil, que de muy buena fe han querido servir como de correas de transmisión de información para ver cómo se busca una solución. Se hicieron algunas reuniones muy plurales con otros factores políticos. Algunas reuniones de esas yo envié un representante, específicamente al doctor Agustín Berrío. Y también María Corina participó en algunos encuentros con factores diplomáticos. Y en ambos escenarios dijimos nuestras razones por qué no ir a República Dominicana. Dejando claro que no es que nos oponemos a un diálogo, nos oponemos a la manera como se está dialogando. Porque la experiencia nos señala varias cosas. Primero, que el lugar que se escogió es un lugar contaminado, República Dominicana, que es donde se hizo precisamente la parodia de diálogo el año pasado. No, y los personeros, ahí está el Timoteo Zambrano, chico. En segundo lugar, los mediadores son los mismos. Está el caso del expresidente Zapatero. El expresidente Zapatero tiene una gran responsabilidad, por ejemplo, en que se le haya cerrado la vía cívica a los venezolanos para evitar la tragedia de este año. Porque si el año pasado si hubiese respetado el derecho constitucional de los miles de venezolanos que firmamos para solicitar la activación de un dispositivo constitucional que permite en Venezuela hacer un referéndum revocatorio al presidente en ejercicio, no hubiesen no hubiesen muerto esos 130 venezolanos que enlutaron a todo el país. Pero cuando tú revisas, es como cuando tú haces algún negocio. Cuando tú haces algún negocio, tú ves, bueno, qué ganas y qué pierdes. ¿Para qué vas a hacer una inversión? Pues cuando tú ves el resultado del diálogo que se hizo el año pasado, bueno, tú ves que
todas las ganancias fueron para el gobierno. Pero el ciudadano común está claro en eso, sí. Antonio. O sea, nosotros en Venezuela, el ciudadano ha madurado, y tú como político tienes que saberlo porque tú tienes muchos años de trayectoria, ha madurado mucho, tiene conciencia y sabe que eso es así. Entonces, hay una frustración general en el país por esta sentada de República Dominicana, porque no tiene que ver con los deseos y con los intereses del país. Bueno, precisamente... las cosas que tú comentaste aquí cuando te referías a la responsabilidad de los ciudadanos, pues yo veía este programa, preso, veía este programa, sí. Sin querer descargar todo el peso sobre la ciudadanía, es lo que nos motiva a nosotros a plantear una nueva alternativa de conducción de la oposición dentro y fuera del país, que es el movimiento Soy Venezuela. Nosotros no estamos ni malponiendo a los dirigentes, ni descalificando a nadie. Sí tiene la foto. La gente está frustrada por una foto que se tomó María Corina con unos bichitos. Bueno, pero es que esa foto, ella le invitan a una reunión en la Embajada de España. Hay que explicar eso. El embajador invitó a varios factores, junto con el hijo de Adolfo Suárez, que fue a hablar sobre la transición española. Y la transición española, por cierto, vale la pena que la revisemos, ¿no? Que la estudiemos. Fíjate, y se hizo ahí, surgió esa foto. Pues, ahí está esa foto, por ejemplo, esa foto. ¿Quién se iba a imaginar que el rey de España, en aquellos tiempos, se iba a sentar con el líder del Partido Comunista? Y ahí hubo un proceso de transición, que fueron los pactos de la Moncloa. Y Santiago Carrillo, a quien llamaban el carnicero de Madrid, imagínate tú, que dejó las armas, dejó la lucha de la guerrilla para tomar el camino del diálogo, bueno, logró que hasta la misma monarquía reconociera el Partido Comunista en España. Y hay que ver cómo criticaron al presidente Adolfo Suárez por haber precisamente rubricado como jefe de gobierno la legalización del Partido Comunista de España. Pero Santiago Carrillo también reconoció a la monarquía. Eso, exactamente. Esas son las negociaciones que se dan para evitar otros conflictos, pero en el caso nuestro... ¿Qué es lo que se va a reconocer aquí en República Dominicana? ¿Quién reconoce a quién? Pero a eso voy. Si tú vas a negociar, tú llevas tu paquete de cosas que vas a pedir. Ahora, cuando ya tú ves que esta cloaca explotó, porque lo que estamos viendo, lo que llega aquí, por ejemplo, es el olor fétido de la cloaca que acaba de explotar. Cuando tú ves que se confirma lo que nosotros habíamos dicho en un documento llamado Documento para la Transición, el año 2015, razón por la cual inhabilitan o le prohíben la salida del país a María Corina Machado. Leopoldo sigue secuestrado. A mí me metieron en Ramo Verde junto con Daniel y con Leopoldo y después me dieron casa por cárcel. ¿Qué dijimos allí? Por ejemplo, que PDVSA estaba siendo saqueada, que PDVSA tendría que colocarse en manos de... Resultó que sí. Bueno, resultó que sí. Pero es que ellos están seleccionando, ¿sabes? Algunos saqueadores, están dejando a otros por fuera. Bueno, porque así actúan los capos. Claro. Y en Venezuela, las instituciones están controladas por mafias. A mí me comentaba hoy una persona que se han alterado las posiciones. Y en la silla de los jefes de las instituciones están los malandros. Entonces, es como que si Al Capone hubiese tomado el control de la Casa Blanca. Es por eso que uno no puede pensar que ellos van a actuar democráticamente. Bueno, pero que se van a ir tranquilamente. Eso es. Pero yo estoy obligado a pensar que se está pecando de ingenuidad. Porque ciertamente, cuando tú ves que esto, por ejemplo, ¿cómo tú te sientas con la presidenta de una fraudulenta constituyente? Cuando tú te sientas que la jefa de con la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, que según la voluntad de más de 7 millones de venezolanos, adelantadamente dijeron que no había que reconocer el resultado de ese fraude montado el pasado 30 de julio, donde aparecieron cantando victoria con más de 8 millones de votos, que eso no se lo cree nadie, porque eso ni siquiera el difunto Chávez en sus mejores tiempos obtuvo ese número de votos. Pero además, cuando un día después de ese fraude, los técnicos de la empresa Smartmatic dieron una rueda de prensa desde Londres diciendo que se había cometido un fraude el día anterior, porque ellos como técnicos tenían que confesar que se habían cometido allí en ese pote de votos trucados
más de 1.000.000 de sufragios chimbos, bueno, quiere decir que ese CNE ha cometido un gran fraude. Claro, Ahora, ¿cómo tú entonces vas a convocar al pueblo a participar en unas elecciones regionales como las que se hicieron el pasado 15 de octubre, organizadas por un organismo controlado por el aparato político de la dictadura? O sea, esas son contradicciones que generan desconfianza y frustración, frustración. mucha frustración. Pero al pueblo no podemos dejarlo que se arrodille por la frustración. Exactamente. Ni que se tire al piso a llorar. ¿No? La gente hay que decirle que vamos a salir de esta situación. ¿Cómo vamos a salir? Vamos a ir a un corte y al regreso, antes de ir a un corte, vamos primero a escuchar la voz de Marianela Salazar, que tiene una pregunta que hacerle a Antonio Ledesma. Bueno, yo quisiera preguntarle, efectivamente, en primer lugar quisiera saber cuál es su estatus, si él va a pedir asilo político, su estatus migratorio en España, que es donde va a estar radicado, ¿no? Yo quisiera preguntarle por qué él no se escapó antes. Esa pregunta es muy Marianela. ¿Por qué no te escapaste antes? Porque, como muchos venezolanos, tenía la esperanza de que la lucha de los escuderos, de los estudiantes, de la gente de la resistencia, de esos millones de venezolanos que salieron a las calles en todos los pueblos de Venezuela, resolviera definitivamente esta tragedia que se ha prolongado cuando le hemos dado oxígeno, bocanadas de oxígeno al dictador que tenemos en el país, que es Nicolás Maduro. Por eso me quedé. Y cuando discutía con Mil Sin Familia, días antes de que me hicieran preso el 19 de febrero del año 2015, y me insistía, no dejes que te apresen, este es un gobierno que aquí no hay justicia, no te van a hacer un juicio justo. Yo le decía, bueno, mi amor, entiende que yo tengo una responsabilidad moral, no soy simplemente un ciudadano. Yo soy el alcalde metropolitano que me acaban de reelegir, tengo la obligación moral de enfrentar esta situación. Eso fue en esa circunstancia. Pasado ya más de 1000 días, me dije a mí mismo, no, yo creo que ya yo le he dado demostraciones al pueblo de que uno tiene interés, de que uno tiene decoro valor y dignidad. Yo creo que en este momento la gente va a entender que es preferible que recupere mi libertad porque puedo ser mucho más útil en el exilio. Y hablando del exilio, lo que pregunta Marianela... ¿Te dieron asilo en España? ¿Cuál es tu situación? Mira, cuando llegué a Bogotá, a Cúcuta, después a Bogotá, me llamó el presidente, una llamada al presidente Santos, me dijo que me ofrecían asilo, si yo quería solicitar el asilo, le dije que muchas gracias, que en todo caso yo tendría que pensar primero cuál va a ser el estatus y dónde desde cuál eje voy a operar. Centro de operaciones. Y luego me fui a Madrid. Bueno, cuando estoy en el aeropuerto, un funcionario me pasa el teléfono, era del Palacio de la Moncloa, y el presidente me invitó, y ese mismo sábado, que fue un gesto, por supuesto agradezco al presidente Rajoy, claro, que un gesto, yo lo veo un gesto a favor de Venezuela, a favor de la democracia, de la lucha del pueblo. Me invitó que fuera con Mixi a la Moncloa, nos recibió, estuvimos conversando hora y media, me dijo, usted, si quiere aquí asilo, lo que usted desee, bueno, y eso es lo que vamos a analizar ahora que voy a retornar a Europa, cuál va a ser el estatus y de dónde voy a operar, si es desde Europa, si es de otro lugar, lo que sea más conveniente para la agenda de lucha que vamos a impulsar desde el exilio, como uno más de esta millonada de venezolanos que estamos en el destierro, que lo que vengo es a sumar mi voz bueno, uno a la más, coral que ya ustedes tienen. Sí como un líder, porque tú eres un líder y cuando tú llegaste al exilio nos sentimos como más fuertes. De eso vamos a hablar al regreso. Antes de irnos a un corte, vamos a hablar, acuérdense que el 15 de diciembre se termina el plazo para inscribirse en Obamacare. Para eso, ustedes comuníquense con la gente de Opportunity Insurance para que los asesoren sobre el seguro a comprar, porque es una ley, es por ley que hay que estar asegurado. Eso tiene que ver, eso es lo que se llama el Obamacare. Así que comuníquense con la gente de Opportunity Insurance, que son los mejores. No les van a hacer comprar un seguro que ustedes no necesiten, que no cubra lo que realmente necesitan cubrir, ni van a pagar de más, pero si no se meten van a tener que pagar una multa cuando vayan a pagar los taxes. Así que comuníquense con Opportunity Insurance. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Antonio Ledesma.